Hola, el día de hoy les quiero compartir la receta y el método de elaboración de un flan de cajeta con queso. Lo primero que necesitamos es poner un recipiente al fuego para calentarlos, leche entera y leche evaporada. Usualmente en la repostería trabajamos siempre con leche entera y también en este caso cajeta, y los vamos justamente a calentar juntos con la intención de disolver muy bien la cajeta y que se pueda mezclar muy bien con el resto de los elementos de nuestro flan. En lo que esto se calienta, nuestro siguiente procedimiento es poner en nuestra licuadora huevos, vainilla, queso, que puede ser queso crema o puede ser queso doble crema, y azúcar, y lo vamos a licuar muy bien. Muy bien. Posteriormente lo que vamos a hacer es preparar los moldes donde vamos a poner nuestro flan. Podríamos hacer un molde grande, un solo flan en un molde grande que nos permita lógicamente meterlo al horno, o en este caso yo prefiero hacer siempre flanes pequeños. ¿Por qué? Pues porque los flanes pequeños tienen una cocción bastante más rápida que los flanes grandes. No olvidemos nuestra lechita de vez en cuando de estarle echando un ojo para que no se nos vaya a hervir y a tirar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sea que hagamos o trabajemos con un molde grande o trabajemos con moldes pequeños, vamos a poner una pequeña cantidad de cajeta y simplemente vamos a cubrir el fondo. No se desgasten queriendo cubrir las paredes, no es necesario, vamos a cubrir solamente el fondo. La intención de hacer esto es que esta cajeta me va a sustituir el caramelo que utilizaríamos normalmente en uno de los flanes tradicionales. A mí me gusta más por eso, porque a veces hacer el caramelo pues es bastante más trabajoso y si ya se nos quemó, se nos amargó y tiene un montón de contras. Me más cansado de hacer el caramelo. Entonces yo prefiero el uso de la cajeta, además de que le va a dar cierto gusto. Entonces vamos calentando la leche y lo que vamos a hacer a continuación es vaciar aquí en un traste lo que nosotros licuamos. Les recuerdo, les comento que estoy haciendo solamente la mitad de la receta. Con esta porción de la receta van a salir entre 4 y 5 flanes pequeños. Estas flaneritas tienen una capacidad de 100-110 mililitros, entonces es más o menos lo que va a salir. Por lo tanto, si ustedes hicieran el doble de la receta, o mejor dicho, la receta en la versión original, les saldrían entre 8 o 10 piezas de este tamaño, o les saldría una pieza de flan de este tipo ya más grande. Ya que está mi leche caliente y que ya se disolvió sobre todo la cajeta, lo que nosotros vamos a hacer es una técnica que se llama temperado. En algún video anterior ya les había yo mostrado esta técnica. Esta técnica temperado me dice que tengo un elemento frío al cual le voy a incorporar un elemento caliente, y normalmente mi elemento frío tiene huevo. Les recuerdo que si yo incorporo ahorita esto aquí de golpe, el calor de los líquidos que ya se calentaron me van a cocer el huevo y voy a tener aquí unos huevos revueltos de un gusto no muy agradable. Entonces lo que necesito es irlos agregando de a poco para poderlos integrar, pero sin que se cueza el huevo. Entonces lo que hacemos nosotros aquí es que vamos poniendo poquito a poquito un poco de lo caliente en lo frío y movemos. Y de esta manera yo voy entibiando y no dejo que se me concentre el calor en el huevo. Y entonces puedo incorporarlo y tengo ya mis dos elementos juntos. Se van a encontrar recetas de flan que licuan todo. Aquí, reitero, lo calentamos para poder suavizar la cajeta y que la cajeta realmente se mezclara muy bien con todos los elementos de nuestro flan. Les recomiendo que compren una buena cajeta, una cajeta de buen gusto, de buena calidad, porque a veces ponemos la cajeta y realmente no tenemos más que dulzor, no tenemos sabor. No importa si la cajeta es de vainilla, quemada, envinada, no importa, lo que importa es nada más que sea de buena calidad. Y entonces esto es mi flan.
Básicamente eso es todo lo que tengo que hacer, y lo que vamos a hacer aquí es irlo poniendo en mis flaneritas o en mi molde grande, dejando un poquito de distancia las que me salgan. La idea de poner la cajeta en la parte inferior es que cuando yo desmoldo este flan, esta cajeta va a tener una textura ligeramente líquida y va a ser el mismo efecto que hace el caramelo, que es esta capita de color agradable que nos queda, de ligero dulzor, pero además de dar la idea como de un tipo de salsa. Vamos para acá. 4 justitas. Muy bien. Lo siguiente que es muy importante es que vamos a cubrir aquí. El método de cocción que se aplica para este tipo de productos se llama baño de María. Baño de María es un método de cocción indirecto. ¿Qué significa? Que en vez de agarrar esto y meterlo directamente al horno sobre una charola, voy a tener agua entre el molde y mi flan para que la cocción de los alimentos, en vez de darse a temperatura muy fuerte y hacerse muy rápido, se haga poco a poco. ¿Cuál es la intención de hacer esto? Que este flan, en vez de que me hierva, se cueza y quede algo similar como un huevo revuelto, que eso pasaría si yo no metiera agua aquí o bien si lo cocinara a temperaturas muy altas, lo voy a meter con el agua, lo voy a meter a una temperatura de 160 grados centígrados y voy a dejar que poquito a poquito, sin hervir, sin moverse, se coagule y voy a terminar teniendo mi flan. ¿Qué es importante saber? Que los flanes hechos de la manera tradicional, como un flan tiene que hacerse y como tiene que quedar en textura final, tiene que tener varios elementos bases. Primero, no llevan costra. Esta idea de este flan que le denominan napolitano, que está hasta doradito por arriba y tiene costra y eso, en un flan tradicional no va. ¿Cómo evitamos esa costra? Tapando con aluminio nuestro molde. Eso sería lo primero. Y lo segundo, un flan realmente bien hecho tiene que quedar completamente compacto, lisito, sedoso, suavecito. Si nosotros hacemos este flan y vemos estos flanes que cuando los desmoldamos están llenos de agujeritos o incluso se rompen, eso significa que hice una cocción a una temperatura muy alta, que estuvo hirviendo ese flan y quedó entonces poroso. Y me lo voy a comer y sí, va a saber bueno, pero no estamos haciendo el flan con la textura, con la técnica que deberíamos de hacer de manera específica para los flanes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tapar muy bien. En el caso del aluminio, el aluminio tiene dos partes, la parte opaca y la parte brillosa. La parte brillosa va hacia adentro. Punto importante, esto aquí va a tener agua, más o menos como a la mitad o que le llegue a la mitad al molde donde yo voy a cocinar el flan. Lo mismo se aplica si yo estoy haciendo un flan grande, yo tendría que tener un molde grande donde mi flan cupiera completamente. Si yo nada más tapo y pongo aquí y luego pongo agua, lo que va a pasar es que el agua se le va a empezar a meter por debajo del aluminio al flan y entonces este flan nunca se va a cocer porque le va a estar entre vapor y entonces es como si yo le estuviera metiendo agua a esta mezcla. Entonces, ¿qué es muy importante? Cerrar muy bien, realmente hacer que no haya posibilidad de que el vapor ni el agua le entre al flan. Muy, muy bien tapados todos nuestros flanes, aunque nos tardemos un ratito, ¿sí? Súper bien tapados y los vamos a ir metiendo justamente en el traste. Que es también importante que ustedes tomen en cuenta que no los aprieten mucho, es decir, a veces no queremos usar un traste más grande, puede ser un molde para pastel, cualquier cosa que nos entre al horno, pero donde nos queden bien con espacio. ¿Por qué es importante? Porque si yo aquí meto muchos con la intención de utilizar nada más un solo molde, lo que va a pasar es que van a tardar más en cocerse, porque entonces el calor no les está entrando parejo, o va a pasar que de una parte van a estar cocidos y de otros no, porque el calor no les va a quedar parejo. Lo ideal para que estos flanes se cuezan bien es que les circule bien el agua alrededor, que tengan suficiente espacio. Entonces eso también es un punto que ustedes deben de tomar mucho en cuenta. Mi cocción va a ser lenta, sí, hacer un flan y que un flan nos quede bien, como yo les comento, con esta textura, es de tiempo. Entonces es importante que planeen. Si pretenden hacer un flan para el mismo día es un poquito más difícil, no solo porque la cocción que requiere, sino además porque el flan, para poder consumirse, tiene que estar completamente frío y refrigerado. Entonces ahí quedan muy bien.
yo voy a poner agua. Ok, la primera agua que yo pongo aquí puede estar fría, no pasa nada. Si yo ya tenía agua caliente, puedo tener agua caliente, tampoco le pasa nada. Ahí están muy bien, podría poner incluso un poquito más. Y así como están, los meto al horno. ¿Qué tendría yo que estar checando dentro de mi horno? 1, que mi agua no hierva. Si mi agua de cocción está hirviendo, también está hirviendo mi flan. Y va a pasar esto que yo les comentaba de este flan quebradizo. 2, no se me puede acabar el agua, porque si se me acaba esta agua, pues es como si lo hubiera metido al horno normal y me va a quedar como un huevo revuelto. Y 3, cada vez que yo requiera reponer agua, porque se va a ir evaporando, tengo que reponerla ya a partir de agua caliente. ¿Por qué? Porque si esto ya estuvo caliente en el horno y yo le meto de golpe agua fría, pueden pasar varias cosas. A veces estos moldes, al sentir este golpe térmico de haber estado en el horno y meterles agua fría, se revientan. Pero además, si yo le meto agua fría, toda esta cocción que yo ya había logrado, pues la estoy deteniendo porque lo estoy enfriando. Entonces, tengan a la mano siempre agua caliente del microondas o de la estufa y de ser necesario, le vamos reponiendo. Mi cocción es tardada, seamos pacientes, ¿ok? Para que nos quede bien, es de este tamaño, van a tardar por ahí entre los 45 minutos o un poquito más. Y uno grande, lógicamente a más grande, recuerden, va a tardar más tiempo. ¿Cuál sería lo que a mí me indicaría que estos flanes ya están cocidos? El levantar un poquito el aluminio, ver lo que está cuajado, pensemos en una textura de flan o una gelatina, y si tenemos dudas, con una brochetita en el centro tendría que salir completamente seca. Que esté un flan no significa que estén todos. Entonces hay que checarlos todos y de ser necesario regresarlos a cocción hasta que estén listos. Entonces eso es lo que vamos a hacer justamente con estos flanes, meterlos al horno, esperar el tiempo que lleven de cocción y posteriormente veremos cómo quedan ya cocidos y cómo se sirven. Una vez que el flan sale del horno, hay que retirarlo del agua, hay que dejarlo que se enfríe y una vez frío o tibio hay que mantenerlo en refrigeración hasta el momento en el que se va a servir. Esta es la manera en la que queda, ya muy firme. Y la manera de servirlo es muy simple, con un palillito, con un cuchillito, nos ayudamos para despegar. Volteamos sobre un plato y lo que les comentaba, la cajeta no se solidifica aunque haya estado en el refrigerador. De hecho, la cajeta queda a manera de salsa y da dulzor al flan. De hecho, si ustedes quisieran, si alguien deseara mayor sabor a cajeta, pues podría todavía ponérsele un poco más de cajeta. Y bueno, lo que yo les comentaba es un flan, no requiere demasiada más presentación. Si quiere poner un detallito como una cereza, una hojita de hierbabuena o de menta, si no, pues se queda simplemente así como está, no requiere más nada. Pero lo que es importante ver en este flan es esta textura que yo les comentaba, sedosa, completamente sedosa, no está poroso, no está roto, y cuando nosotros lo comemos lo sentimos en la lengua, lo sentimos sedoso, que se deshace. Esa es la intención del flan y de esta cocción a baño de María, bastante prolongada, de tener la paciencia de dejarlo enfriar muy bien. Pues les agradezco mucho su atención y el tiempo que dedican a compartir estas recetas conmigo. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.